Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenidos a la clase número 9. En esta clase vamos a abordar dos temas distintos. Por un lado, el principio pro homine y por el otro lado, el principio del indubio pro reo y su posibilidad de considerarlo como una garantía del derecho penal sustantivo. Para organizarnos, les voy a comentar primero que el material que sugerimos para esta clase es un artículo que van a encontrar también cargado junto con este video en el campus de la doctora Mónica Pinto respecto del principio pro homine. Y respecto del indubio pro reo, van a encontrar un texto del profesor Maximiliano Rusconi, que es un texto extenso que trata tanto el principio de inocencia como el indubio pro reo y que si bien vamos a desarrollar en distintas clases, para esta clase en particular, lo más relevante es que vean el punto 8, duda e interpretación restrictiva. Además, vamos a tener una clase virtual, según el cronograma, en la que vamos a seguir trabajando interpretación de la ley en base a estos dos principios y para eso se propone la lectura de los fallos FAL, Arriola y Acosta, que además de encontrar los textos en el campus, también vamos a incorporar una guía de lectura que ya hemos tenido para otras clases, pero la incorporaremos de nuevo para esta. Entonces, para refrescar un poco lo que veníamos hablando de las garantías constitucionales, recordarán el profesor Salazar en el video introductorio de la clase 8 hizo una diferencia entre las garantías del derecho penal sustantivo, que se vinculan con las preguntas de qué es lo que puede ser prohibido y cuál es la pena aplicable en tal caso, y las del derecho procesal penal, por otro lado, que se vinculan con los requisitos sobre qué debe suceder dentro de un proceso penal para que un sujeto sea declarado culpable. El pro homine, el principio pro homine, lo encontramos dentro de las garantías del derecho penal sustantivo y surge con fuerza por influencia del derecho internacional de los derechos humanos a partir de mediados del siglo XX. Y irrumpe en nuestro sistema jurídico especialmente a partir de diversos fallos tanto de la Corte Interamericana como de la Corte Suprema. Para definirlo, una pauta muy grande nos da la traducción de su propio nombre, ¿no? Que significa estar siempre a favor del hombre, y hombre en términos de ser humano frente al Estado, como sujeto frente al Estado. Y según la definición que da la misma Mónica Pinto, este principio es un criterio hermenéutico, es decir, un criterio de interpretación que va a informar a todo el derecho de los derechos humanos, y lo que propone es que frente a la colisión de normas o frente a dos posibles interpretaciones de una norma, se debe acudir a la norma o a la interpretación que sea más amplia o a la que sea más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, cuando se trate de establecer restricciones al ejercicio de esos derechos o suspensiones que no sean permanentes, digamos, se debe optar por la interpretación que sea más restringida. Esta pauta se encuentra consagrada de distinta manera en la mayoría de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en la Convención Americana, que es uno de los tratados que más solemos mencionar, el artículo 29 establece las normas de interpretación, es decir, cómo debe interpretarse la Convención Americana, y establece específicamente que ninguna disposición de la Convención Americana puede ser interpretada de tal manera que limite el goce o el ejercicio de cualquier derecho o cualquier libertad que se haya reconocido en las leyes internas de un Estado en particular. Es decir, nunca puede interpretarse frente a la colisión o la aparente colisión con una norma de derecho interno, nunca se puede invocar la Convención Americana para limitar esa libertad o derecho consagrado. Nuestra Corte ha receptado el principio pro homine en distintos precedentes, algunos de los cuales justamente vamos a ver en la clase virtual que corresponde a esta clase 9, y tiene dicho al respecto que el pro homine lo que hace es determinar que el intérprete, en estos supuestos el juez, debe escoger si la norma, siempre dentro de lo que la norma posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana, ¿no? Recordamos esta relación con la dignidad humana.
y a su vez debe privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal. Algunos juristas como el profesor Sansinetti derivan de este principio la obligación de que la política criminal de los estados esté orientada a favor de la solidaridad o de la responsabilidad social para con el imputado. Y así se exige, por ejemplo, que las penas estén dirigidas a su reinserción social y que las condiciones en que estas penas se cumplen tienen que ser acordes a la dignidad humana. Ahora bien, la aplicación del principio pro homine en materia penal, dentro ya en la casuística, puede presentar algunos problemas que vamos a plantear acá como incógnito y desarrollar en las clases virtuales. El primero de ellos es el siguiente. Por un lado, hay un constante aumento del rol y la participación que tienen las víctimas a través de la Constitución como partes querellantes, es decir, como sujetos procesales dentro del proceso penal. Este aumento de la participación es algo que nosotros conversaremos muchas veces a lo largo del curso, pero por el momento, aceptamos como que eso es una realidad y es algo que incluso la Corte ha reconocido, es decir, la palabra no es promovido, pero sí ha facultado a la querella, que es como se canaliza la participación procesal de la víctima, de mayores facultades. Si nosotros aceptamos eso por un lado, y entonces reconocemos la facultad de acusar, que originalmente estaba en cabeza del fiscal, es decir, un representante del Estado, a una persona física, un individuo, y a su vez, del lado opuesto tenemos a la persona imputada, también una persona física, no queda claro frente a la interpretación de una norma cuál de las dos personas humanas, es decir, o el acusador particular o el imputado, qué interpretación debería privilegiarse. El pro homine no aporta claridad al respecto, ya que en principio lo que dice es que tiene que ser una interpretación que sea en favor de la persona humana, pero, insisto, no queda claro cuál de las dos personas humanas. Esto se agrava incluso más cuando nosotros ya deberíamos saber que actualmente nuestro sistema jurídico permite que el sujeto imputado no sea solamente una persona física, sino una persona jurídica. Y en ese caso, si hubiese un querellante particular que querella contra que el acusado es una persona jurídica y no física, el principio pro homine se estaría invocando en cierta forma para restringir los derechos del sujeto imputado y promover una persecución penal del Estado. Esto, y por eso lo dejamos como incógnita para trabajarlo en la clase virtual, es algo que genera cierta reacción por parte de los juristas en materia de derecho penal, porque tiende contra una función tradicionalmente entendida de las garantías constitucionales como limitación del poder del Estado. Es decir, se invocaría en este caso la garantía del pro homine, el principio pro homine, para promover la persecución penal, algo que en general es resistido por los juristas. Respecto a este principio vamos a trabajarlo un poquito más, como dije, en la clase virtual. Sí sería interesante que ustedes ya puedan ir detectando su alcance en la lectura de los fallos para poder discutirlos con más facilidad en la clase. Pasando al segundo tema que dijimos que íbamos a abordar, es la regla del indubio pro reo. El indubio pro reo se deriva del principio de inocencia, que está regulado en el artículo 18 a través de lo que vamos a llamar la exigencia de juicio previo. Este principio de inocencia y también el indubio pro reo lo vamos a volver a tratar en la clase número 10, incluso con mayor detalle. Pero para poder comenzar la discusión, tenemos que saber que el indubio pro reo lo que establece es que en caso de duda debe estarse siempre por aquella solución que sea más favorable al imputado. Mayoritariamente se ha entendido que el indubio pro reo como regla exige básicamente que como presupuesto fundamental para una sentencia condenatoria
debe existir certeza sobre la culpabilidad del imputado. ¿Y qué significa certeza? Es una convicción positiva y razonada de que los hechos que son reprochados, los hechos ocurrieron y que ocurrieron de una determinada manera. Esta regla de certeza rige con toda su fuerza al momento del dictado de la sentencia condenatoria, ya que a lo largo del proceso el juez va a poder tomar decisiones en base a un mayor o menor grado de sospecha, fundada siempre, pero sospecha. Por ejemplo, para llamar a una persona a una declaración indagatoria, que por el momento vamos a entenderlo como un acto procesal en el cual se le va a hacer saber a una persona que es sospechada de cometer un delito, y esta persona va a tener su primera oportunidad para defenderse como un primer acto de defensa. Para convocar a una persona a este tipo de declaración, el mismo Código Procesal, en este caso el Procesal Penal de la Nación, pero que es recogido por todos los códigos procesales de las distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, alcanza no con una certeza, digamos, en los términos que acabamos de mencionar, como tiene que existir en la sentencia condenatoria, sino que alcanza con un motivo bastante de sospecha, ¿sí? Y para decretar el procesamiento, que será un paso más avanzado dentro del proceso penal, para llegar a una sentencia condenatoria, van a ser necesarios elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho y que la persona es responsable por ese hecho. Entonces, aquí vemos que el sistema le permite al juez moverse a lo largo del proceso con distintos grados de convicción, pero sí que llegado el momento del dictado de la sentencia, tiene que tener este grado de certeza y que si no lo tuviese, debe adoptar aquella solución que sea más favorable al imputado, que normalmente se corresponde con el sobreseimiento o la absolución. Después veremos si esto es en todos los casos así, pero en principio, para tomarlo como ejemplo, podemos aceptar eso. Con esta interpretación del principio, como la acabamos de mencionar, en general la doctrina sostiene que esta regla del indubio pro reo es solo aplicable en cuanto a la determinación de los hechos. Y en eso podemos decir que se trataría de una garantía procesal. Recordemos la clasificación de las garantías que hicimos al principio del video. En tanto es aplicable solamente respecto de la determinación de los hechos, es decir, si una cosa ocurrió o no ocurrió, regiría como una garantía procesal. Entonces, si existiese una duda respecto a alguna cuestión fáctica, esa duda debe siempre jugar a favor del imputado y nunca en perjuicio suyo. Sin embargo, una corriente minoritaria entre la cual se enrola la postura nuestra, podemos encontrar también con algún matiz la postura de Zaffaroni, y que es la que presenta en el texto que dimos para esta clase del profesor Rusconi. Esta corriente minoritaria, insisto, sostiene que el principio indubio pro reo es también una garantía del derecho de fondo, del derecho sustantivo, y por ende rige cuando existiesen dudas, no en torno a la interpretación de los hechos, es decir, respecto de lo sucedido fácticamente, sino en la interpretación de las normas jurídicas que rigen el caso. Esta postura que, bueno, insistimos, es minoritaria, considera que la duda puede recaer sobre el sentido o sobre el alcance frente a un conflicto de normas, y forma parte del proceso de interpretación de la ley que deben llevar a cabo los jueces por sus propias funciones. Y vamos a poner algunos ejemplos para entender esto mejor. Considerando la definición de robo, recordemos la definición de robo como el apoderamiento de una cosa que es total o parcialmente ajena mediante el uso de fuerza o violencia. Supongamos que nosotros no tuviésemos dudas respecto de los hechos, es decir, consideramos, o tenemos por comprobado, por asegurado que efectivamente el sujeto X se apoderó de electricidad mediante el uso de fuerza o violencia. Es decir, esos datos fácticos no los tenemos, no tenemos duda respecto de eso. Pero podemos tener una duda respecto de si la electricidad, como tal, es una cosa
en los términos del tipo penal de robo, que no es lo mismo que dudar respecto de si la electricidad o no fue sustraída. Se trata en todos los casos, vamos a ver que son situaciones de incertidumbre y falta de certeza no sobre las características del supuesto derecho, es decir, no sobre lo sucedido en la realidad, sino sobre la calificación normativa y qué tipo de solución jurídica es aplicable al caso. Otro ejemplo podría ser, en un caso de legítima defensa, nosotros no tenemos dudas de que ocurrió una agresión contra la persona que invoca la legítima defensa, es decir, que dice, no, yo me defendí legítimamente de una agresión externa, efectivamente ocurrió la agresión y que esa agresión fue cometida por el sujeto digamos, que respecto de quien está en duda, o sea, no hay una duda respecto de eso, pero la cuestión radica en decidir si esa agresión X, que se ha comprobado cómo sucedió, es lo suficientemente relevante, es decir, es lo suficientemente, valga la redundancia, agresiva, como para habilitar una legítima defensa como causal de justificación. Es decir, dudaríamos respecto de si esa agresión sucedida en los términos en los que no tenemos dudas de que sucedió es insignificante o es relevante a los efectos del derecho. Quienes critican esta postura, es decir, la postura de considerar el indubio pro reo como una garantía del derecho penal sustantivo, sostienen que en materia de interpretación del derecho no deberían existir dudas. Y acá a mí me surge la imagen de este juez Hércules que hablamos en la clase 5, que plantea a Dworkin como quien conoce el derecho y lleva a cabo una teoría interpretativa exhaustiva. Pero lo cierto es que la práctica da cuenta que incluso con gran esfuerzo por parte de los tribunales existen distintas formas de interpretar las normas y que incluso a veces no hay una única respuesta que sea admisible. En virtud de esto, el indubio pro reo como regla que sea aplicable también en el derecho sustantivo se erige como un criterio hermenéutico, que frente a dos interpretaciones posibles de una misma norma o frente a la colisión o una aparente colisión de normas, selecciona aquella que sea más favorable a la persona imputada. A este punto también tenemos que tener presente que en otras ramas del derecho existen normas similares. Y acá quienes hayan cursado Derecho Laboral recordarán que la LST, la Ley de Contrato de Trabajo, establece el indubio pro operario, ¿no? Incluso con los mismos términos muy similares al indubio pro reo, que en sus comienzos este indubio pro operario regía exclusivamente como una regla de interpretación de las normas, es decir, solamente era aplicable para la interpretación de cuestiones de derecho. Fue recién después de una reforma que, si no me equivoco, del año 2008, que comenzó a regir también para casos de duda en torno a la interpretación de los hechos, es decir, el camino inverso al que nosotros estamos mencionando acá. Una norma similar también existe en la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esa misma norma, debe prevalecer la que sea más favorable al consumidor. Que exista este tipo de criterios hermenéuticos o criterios de interpretación nos da la pauta nos reafirma que efectivamente el indubio pro reo es una garantía no solamente del derecho procesal penal, sino del derecho sustantivo. Pero bueno, me parece relevante recordar una vez más que se trata de una postura minoritaria por el momento. Por último, los encomiendo los textos que están asignados para esta clase. También pueden estudiarlos de distintos manuales. Y sí, les propongo encontrarnos en la sesión virtual correspondiente para tratar los fallos que mencionamos y seguir profundizando un poco más respecto de la interpretación de la ley penal. Muchas gracias.